A continuación vamos a describir las diferentes responsabilidades tributarias e impositivas que tiene la empresa. Cualquier empresa en el momento de aperturarse se requiere inicialmente comenzar con la facturación electrónica. La facturación electrónica es en cuanto a las ventas que se realizan. Al ser una persona jurídica, estas ventas van a tener un IVA que normalmente es del 19%, que es la tarifa general. También existe un IVA del 5%. Por otra parte, tenemos la responsabilidad de generar una recepción de facturas. Esto desde el 13 de julio del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las facturas que se reciban a partir del 13 de julio del 2022 hay que hacer un proceso de recepción de facturas. También tenemos la responsabilidad de generar nómina electrónica cuando la empresa tiene empleados, empleados afiliados a la seguridad social. Si no hay empleados afiliados a la seguridad social, sino que, por ejemplo, son como quien lo definiría contratistas, es decir, se tiene un contrato por prestación de servicios, en este caso también se debe generar un documento soporte electrónico, lo que anteriormente se llamaba una cuenta de cobro. Ahora se llama un documento soporte electrónico y se debe hacer directamente en una plataforma. También con este documento soporte electrónico es importante que la persona natural cumpla con unos requisitos, como por ejemplo que tenga RUT, que pague seguridad social como independiente, no por cooperativas. Muy importante que no pague por cooperativas porque las cooperativas están catalogadas por el Ministerio de Trabajo como asociaciones ilegales de trabajadores. Entonces es muy importante que se pague la seguridad social, pero como independiente, que en la planilla va a salir la I como independiente, siempre y cuando esta persona natural nos preste un servicio. En el caso de las ventas, se aplicaría otro tipo de normatividad que hay que revisarla. De igual forma, hay que revisarla. Entonces, en el caso de la factura electrónica, es un documento cuando vendemos. La recepción de facturas se debe hacer cuando generamos compras y nos generan una factura electrónica de compra. En este caso necesitamos ingresar directamente a la plataforma de un operador tecnológico y darle 3 acuses de recibido. Recordemos que son 3 acuses de recibido los que se deben dar. El primer acuse cuando llega la factura, el segundo cuando llega la mercancía y el tercer acuse se puede hacer de manera tácita por el vendedor pasado unas horas, pueden ser 48, 72 horas desde que se generó el segundo acuse. Esto en cuanto a los documentos electrónicos. En cuanto a las responsabilidades tributarias que tiene la empresa debe generar la retención en la fuente de manera mensual. Esto se genera en el formulario 350. Formulario 350. ¿Qué se va a generar? Se va a generar retención en la fuente sobre todas las compras que superen el valor de 1.026.000 pesos para el presente año. Esto en cuanto a las compras. ¿Qué retención en la fuente se aplica? Cuando es una persona jurídica, es decir, le estamos comprando a una empresa, va a ser del 2.5%. Sin embargo, cuando se le está comprando a una persona natural, no declarante de renta o que no especifique que ella declara renta, esa retención de la fuente va a ser del 3.5% sobre la base que supere 1.026.000 pesos en cuanto a las compras. En cuanto a los servicios, tenemos que va a ser del 4% cuando es de una persona jurídica y del 6% cuando es de una persona natural. La base es mucho menor, estaríamos hablando de 4 VTs. Habría que revisar
la base del VT que estaría más o menos en 38.000 pesos, 38.016, lo más en 38.000 pesos, multiplicado por las 4 VT darían 152.000 pesos. Si el servicio es mayor o es 152.000 pesos, se va a tener que generar una retención en la fuente por concepto de servicios. También tenemos el caso de los honorarios, por ejemplo. Honorarios, la base va a ser 0 pesos, es decir, que todo tipo de honorario va a estar grabado. En el caso de las personas jurídicas va a ser de un 11% y en las personas naturales la retención en la fuente va a ser de un 10%. Esto, como ya dijimos, lo vamos a generar en el formulario 350. También recordemos que en el formulario 350 tenemos el concepto de autorrenta. Este concepto de autorrenta puede ser del 0,8%, la tarifa que se graba, o del 0,4%, dependiendo de la actividad que se desarrolle. Y esto se va a generar sobre el valor de las ventas. Sobre el valor total de las ventas se le va a calcular el 0,8% o el 0,4%. Esto en el formulario 350. Entonces recordemos que la retención en la fuente se presenta de manera mensual. Por otra parte tenemos el IVA. El IVA se puede presentar de manera bimestral o de manera cuatrimestral. Es bimestral cuando la empresa se aperturó el mismo año. Si la empresa fue aperturada en enero, febrero, marzo, abril, por ejemplo, del 2022, se va a tener que generar de manera bimestral el IVA. Se genera en el periodo enero, febrero, primer periodo, y así sucesivamente. Marzo, abril, segundo periodo. Mayo, junio, tercer periodo. Julio, agosto, cuarto periodo. Septiembre, octubre, quinto periodo. Y finalmente noviembre, diciembre, el sexto periodo. Para presentar, en el caso de quien se presenta de manera bimestral, 6 periodos. Y quien lo presenta de manera cuatrimestral, 3 periodos. Básicamente es la diferencia entre el IVA generado, que es cuando vendemos, ventas, y el IVA descontable, que es cuando nosotros compramos. Por ejemplo, si ustedes tienen un IVA generado en ventas de 10 millones de pesos, pero tienen un IVA descontable de 9.800.000 pesos, quiere decir que al IVA generado le restamos el IVA descontable y nos va a dar 200.000 pesos por pagar a la DIAN. Caso contrario, en donde se esté vendiendo 10 millones de pesos, pero tengamos de IVA descontable 10.500.000 pesos. En este caso le vamos a restar al IVA generado el IVA descontable y nos va a dar menos 500.000 pesos, lo que quiere decir que vamos a tener un saldo a favor de 500.000 pesos ante la DIAN. Recordemos que cuando tenemos un IVA a favor ante la DIAN, este formulario 300 debe estar previamente firmado por el contador certificado para que tenga validez. Solamente cuando tenemos un IVA a favor, cuando hay un IVA a pagar, solamente firmaría el representante legal. Segundo impuesto. En cuanto a los impuestos nacionales, también tenemos la renta. La renta es el formulario 110 y se va a generar de manera anual. Y para este año sería el 35% sobre la utilidad o ganancia que tendría la empresa. Recordemos de que el formulario 350 del que hablamos inicialmente de retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo del impuesto de renta. Lo que quiere decir que esta autorrenta del 0,8 o 0,4% dependiendo la actividad que se liquide va a ser un anticipo para lo que le van a pagar a la DIAN en el formulario 110. También recordemos que esto se presenta de manera anual finalizado el año grabable, es decir, que esto se presentaría en el año grabable 2022 declarado en el 2023 para tenerlo en cuenta. Al igual que los medios magnéticos o información exógena, año grabable 2022, hago una corrección aquí, es 2022, y declarado en el 2023. En los medios magnéticos o información exógena básicamente se debe reportar el 100% de la información contable que se tuvo durante el año. Entonces aquí ya llevamos
la retención en la fuente que es mensual, el IVA que puede ser bimestral o cuatrimestral, la renta que es anual, los medios magnéticos que es anual, medios magnéticos nacionales. Entonces, estos son los impuestos nacionales que se le deben pagar ¿a quién? A la DIAN como tal. Pero por otro lado también tenemos los impuestos municipales, en donde tenemos básicamente algo que se llama el RTICA. El RTICA se aplica cuando se realizan transacciones entre empresas de la misma ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa está constituida en Jumbo, en ese caso, si está haciendo algún tipo de transacción con otra empresa de Jumbo, se va a tener que realizar, si se le está comprando, una retención de industria y comercio, la cual varía entre un 0,66% y un 1%. Esto se le va a realizar directamente a las facturas que superen el tope y esto es diferente para cada tipo de municipio. Por eso es muy importante que cada vez que se realizan compras en este caso, compras, revisar el estatus de sus proveedores. Cabe aclarar que para que estas compras que ustedes realizan sean deducibles, se deben pagar de manera bancarizada. Es decir, si ustedes le están comprando mercancía, un inventario a uno de sus proveedores por 10 millones de pesos, ustedes no le pueden pagar los 10 millones en efectivo. Le deben consignar a una cuenta bancaria. Esto les va a permitir que ese costo les sea deducible. Además, que les va a permitir identificar qué tarifa de retención de industria y comercio les debe aplicar. También se debe presentar un industria y comercio, ICA, industria y comercio anual. ¿A quién se le va a presentar? Al municipio. De igual forma, año declarado, año grabable 2022, se presentará o se declarará en el 2023. Y ya con esto concluimos el tema de los impuestos. Nuevamente volvemos. De impuestos tendríamos el anticipo de renta, que no es un impuesto como tal, sino que es un anticipo al impuesto de renta que se paga de manera anual, pero se debe generar, además de la retención en la fuente a sus proveedores en caso que supere este tope. Esto en cuanto a la retención en la fuente nacional y más abajo vamos a ver la retención en la fuente por industria y comercio. Entonces, retención en la fuente número 1, IVA número 2, renta número 3, medios magnéticos número 4, RTICA número 5, EICA número 6. En cuanto a los documentos electrónicos que se manejan, vamos a tener 4. La factura electrónica, la recepción de facturas obligatorias desde el 13 de julio, la nómina electrónica, 3, y el documento soporte electrónico, el cual es obligatorio desde el 1 de agosto del 2022. Es algo nuevo que apenas está saliendo a la luz por parte de la DIAN, sin embargo, es obligatorio. Además de todo esto, recordemos que se debe pagar bancarizado. Las compras que ustedes realicen la deben pagar directamente por medio de una consignación o transferencia a un banco, por medio de los bancos. No pueden manejar efectivo. Y con esto concluimos las responsabilidades de la empresa.